subterráneo con medidas especiales de seguridad. Pues eso es lo que dijo el propio Vladimir Padrino, no lo estoy diciendo yo, y lo publicó en su red social. Es decir, ellos están tomando medidas excepcionales porque, como lo han dicho, aunque no quieren una confrontación, porque han dicho que quieren dialogar, pues también se están preparando para una contingencia, para una eventual situación dentro del territorio venezolano. Yo estoy mirando la imagen de una señora jubilada, de no sé qué edad, poniéndose un uniforme, y veo al cobarde del general escondido en un búnker. Claro. O sea, el general tiene que estar delante de su tropa. Esa es la señal que se está dando. Entonces, de cobardía. Carne de cañón, sí. La señora. Él protegió en un búnker, seguramente con todo tipo de comodidades también, porque un búnker, pero no vayamos a pensar que va a ser un búnker así con saco de dormir y colchoneta. No. Y es la razón por la que Estados Unidos no va a bombardear ni ciudades ni edificios gubernamentales. No, por supuesto que no. Lo que nosotros, y yo comparto con David, yo creo que es inminente, que tendría que pasar algo extraordinario para que no ocurriera, que seguramente reportearemos si es que llega a ocurrir dentro de la Casa Blanca qué fue lo que pasó. Pero en este momento, hoy, 8 de septiembre, lunes 8 de septiembre, 10 de la mañana con 2 minutos, Estados Unidos evalúa seriamente bombardear varios puntos estratégicos del narcotráfico en territorio venezolano. ¿Qué es lo que hemos reporteado? El día viernes, CNN dice que el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional y la Inteligencia de Estados Unidos le han entregado a la Casa Blanca al menos 4 puntos, entre 3 y 4 se especulaba, donde se haría almacenamiento, distribución, incluso laboratorios de droga proveniente de Colombia como ruta de distribución desde Venezuela a través del Caribe. Esos lugares ya están georreferenciados por Estados Unidos. Hay imágenes satelitales, se sabe exactamente dónde son. Esos serían los puntos que Donald Trump evalúa en cualquier minuto. Esto podría ser ahora en un par de horas, podría ser en algunos días, podría ser en semanas. En cualquier minuto, esos son los puntos que podrían ser bombardeados. Es que ahí yo tengo un punto. ¿Cuál es? ¿Por qué esperar si ya los tiene identificados? Porque yo creo que la decisión no es fácil. Lo que pasa es que si la decisión pasa y tiene toda la legislación norteamericana para ir en busca de estas personas que están funcionando como narcoterroristas y tienen identificadas incluso esas bases donde se estaría, qué sé yo, manipulando la droga, almacenando, ¿por qué no ataca? Bueno, creo que esa es una gran pregunta para David, que sé que sigue con nosotros, ¿no? Preguntarle a David, ¿qué es lo que se estará especulando dentro de la Casa Blanca? ¿Qué es lo que falta sopesar para tomar la decisión? Se cuenta el milagro, pero no el santo. Bueno, realmente, o sea, están identificados esos 4 puntos de los que tú hablabas antes. Está totalmente vigilada con drones de vigilancia la costa venezolana. De ahí que se diera ese ataque del pasado martes, del que se va a cumplir una semana de esa barcaza. Pero claro, esto es un terreno muy delicado, por como tú lo estabas describiendo antes. Un ataque a kilómetros de Puerto Rico. En realidad, un territorio de Estados Unidos, en el Caribe. Esto ya no es bombardear Irán o Irak, claro, entrar en la guerra de Afganistán. Esto es ir al patio delantero de Estados Unidos, ¿no? ¡Trasero! Entonces, bueno, yo digo delantero, el trasero es Canadá. El delantero es... Muy bien, gracias. dependiendo de dónde se mire. Entonces, me resulta bastante normal, lógico, que se estén conduciendo con esta cautela. A ver, y hay que también entender a Trump. Trump es una persona hiperbólica. Trump es el contrario de toda la ortodoxia de todos los presidentes de antes, que no decían nada y daban el bombardeo. Acordaos de cuando Estados Unidos mató a Osama Bin Laden, o cuando se produjo... Todo esto, mucho secretismo. Trump es al revés. Trump amenaza, advierte, le declara la guerra a uno, luego es el mejor amigo del otro, luego se va peleando con todos, y entre esto van pasando cosas, ¿no? Lo que él quiere es disuadir. Si él logra cortar el flujo de ingresos de dinero de cocaína para el cártel de los Soles, según lo que está aquí investigado por la Fiscalía, significa que Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Michael Moreno, no tendrán dinero líquido, porque el dinero que les lleva de Chevron, claro, es muy poco. Y ya no está ahí ni Repsol, ni Enai, no las alcanza. Grandes petroleras. No alcanza, no alcanza. Y es que te digo, como los llamamos en España los bolichicos que viven
en Madrid llevan unos trenes de vida muy altos, en zonas muy caras y en Miami también, ¿no? Entonces ese dinero tiene que venir de algún sitio. Es que además primer golpe, la financiación. Es tanto el ingreso por droga, que por eso además lo comentábamos, quizás para ellos no es tentador 50 millones de dólares. Y por eso no, desde luego. No, claro. Y por eso, no le alcanza ni para el mes. Se está debatiendo en el Capitolio ofrecer 100 millones. Pero es que, claro, entendamos, por Osama Bin Laden se daban 25. Sí. Y este hombre mató a 3.000 estadounidenses en Nueva York y 300 aquí en Washington. Y por Maduro van a dar 100, que es el cuádruple. O sea, realmente, bueno, contemos la inflación, ¿no? No, pero está bien. Es tremendo. Oye, David, ¿sabes que yo también, yo creo que en esta ecuación nos falta un ingrediente, fíjate. ¿Cuál? Yo creo que no podemos dejar fuera a Colombia y sus guerrillas, que han sido los grandes patrocinadores del narcotráfico, tanto en Colombia como en Venezuela. Me estaba acordando de esa crisis cuando el gobierno de Uribe en Colombia decidió bombardear un campamento de la FARC que estaba en Ecuador, año 2008. Que desató una crisis diplomática brutal. Yo creo que ha sido el momento de mayor tensión en términos diplomáticos acá en Sudamérica, a propósito de Rafael Correa, que era presidente, amenazando, pero ya con su cara desencajada, porque claro, te bombardean tu territorio, imagínate. Incluso Hugo Chávez movió tropas a la frontera. 10 batallones, muevan en general, qué sé yo. Y amenazó gravemente, y Colombia quedó muy solo. Una Colombia que era gobernada por la derecha en esa época. ¿Y por qué digo esto? Porque el ELN y la FARC, estas guerrillas comunistas, operaron históricamente en la frontera con Venezuela y Colombia. Sí. Entonces, dentro de la ecuación de Estados Unidos, estas guerrillas están. Sí. Tienen que estar. Porque además, siempre se dijo que Hugo Chávez era muy cercano o cariñoso con estas guerrillas. Y siempre hubo acusaciones de Colombia de que las guerrillas operaban en territorio venezolano. Tenían como base territorio venezolano y cruzaban a Colombia. Claro, porque en el fondo, claro, dentro de la ecuación falta o el proveedor. Sí. ¿O no? David, ¿qué te parece? Sí, si me permites, ¿sí? Hay dentro de la macrocausa que se está instruyendo en varios juzgados, hay una que yo he seguido muy de cerca, que empecé a seguir hace unos años, y me parece muy interesante. De entre todos los que se entregan para colaborar con la justicia, hay varios. Uno es alguien que es muy importante, el general venezolano Cliver Alcalá, de origen colombiano. Cliver Alcalá es una persona importante porque se entrega en Colombia, en la frontera, es extraditado y ahora está en prisión después de declararse culpable. Yo estuve siguiendo el sumario de sus comparecencias y en el acuerdo de culpabilidad, el general venezolano Cliver Alcalá admite que él le dio a la guerrilla de las FARC lanzagranadas, bombas y fusiles para armarles con armamento financiado por Venezuela a cambio de que las guerrillas dieran cocaína que después Venezuela, compartiendo los beneficios, distribuía por un aeropuerto del que era coordinador el propio Cliver Alcalá y varios puertos de mar. Y esto está judicializado, testificado en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo que, por cierto, también juzgó y declaró culpable con acuerdo de culpabilidad al famoso Pollo Carvajal, otro general que fue a España, etc. Entonces, eso está probado. Está probado por la justicia. Dentro de la ecuación tiene que estar la guerrilla. Claro. Está. O sea, no es... Porque siempre han sido un factor, pero acuérdense que las guerrillas nacen con toda esta onda de revoluciones que se extendió por toda América Latina en los años 60. Aparecen estas guerrillas, la FARC, el ELN y otras más, en Colombia principalmente. Y fueron un dolor de cabeza permanente para Colombia, digamos, durante mucho tiempo. Y después ellos se transformaron en, básicamente, ya como no ganaron la revolución, porque estaban todos imitando a Fidel Castro, entonces como no ganaron la revolución, se dedicaron al negocio. ¿Cuál era el negocio? La droga. Cuidar el rancho de los cárteles. El de Medellín, el de Cali, qué sé yo, todo el cuento. Es que, ¿sabes lo que a mí también me llama la atención?
pensando en los 4 puntos que ya tiene identificados Estados Unidos, y no atacarlos inmediatamente, sino que advertir, eso también le da aire o espacio para retirar lo que podría ser evidencia si es que hay un eventual ataque. Por eso a mí me llama la atención por qué advierte que tiene 4 puntos identificados y no ataca. Porque además hay que considerar que hay aviones que van y vienen a Nicaragua y resulta que ahí también se podrían estar llevando evidencia. Vamos a Irán. Con Irán sabíamos 10 días antes del bombardeo que Estados Unidos tenía plenamente identificado cómo tenía que ser la operación, el tipo de bomba que había que utilizar, y lo decidió 10, 12 días después. David, ¿dónde está Marco Rubio? ¿Ya volvió? Está de regreso, si no lo tengo mal entendido, estuvo en México, en Colombia, en Ecuador, perdón. Y hay una parte importante, en la reunión en México también, ¿estáis hablando de ataques en sitio extranjero? También se habló de atacar a los cárteles mexicanos dentro de México. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum entró en pánico y llamó a Trump, le dijo lo maravilloso que es una forma de disuadirle de que haga nada, y ahí acabó aquella conversación. No creo yo que Maduro llame a Donald Trump para decirle que es maravilloso, pero el otro día dijo algo muy interesante y que me resultó muy llamativo, que es para Donald Trump, como suele decir Maduro, no, para Donald Trump, que te vas a manchar las manos de sangre por el imperialista de Marco Rubio. O sea, para Maduro el problema es Marco Rubio, no es Trump. Sin duda. Apuntó todos sus dardos, hacia Marco Rubio, porque efectivamente es él el que está llevando adelante y empujando esta campaña. Es Marco Rubio. O sea, este es el plan de Marco Rubio. Este es el plan de Marco Rubio. Sí, claro. Si lo que decía David la semana pasada es muy wow. Cuando no había Estados Unidos no tenía un secretario de Estado, un canciller tan poderoso de la época de Henry Kissinger. Sabrán el peso histórico que tiene Henry Kissinger. O sea, es impresionante. Y la verdad que, como hemos visto el cambio de la administración estadounidense en los últimos meses, el gallito dentro de la Casa Blanca lo ganó él. Es que el hecho de tener 2 cargos, es que ahí está la clave. Porque no es el clásico secretario de Estado. No es Joe Biden. ¿Okay? No es Joe Biden como ese político profesional que fue vicepresidente de Obama, que incluso en muchas cosas compitió con Hillary Clinton por las relaciones exteriores de Estados Unidos. No es Hillary Clinton, ¿no es cierto? O sea, no es ese secretario de Estado. Es un secretario de Estado que tiene paralelamente un cargo que le entrega armas o le entrega poder de fuego. Entonces no solo tiene la diplomacia, tiene la capacidad de ser un político con decisión de fuego. El principal asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos. Claro. Que está en el Situation Room en doble cargo. No solo como secretario de Estado en la sala de situaciones, sino que también como consejero de seguridad nacional. Aparte de los otros cargos que tiene. Entonces, pero Rubio, su biografía hace que sea mucho más trascendente esta historia. Ya hemos dicho, hijo de padres cubanos exiliados, está casado con una colombiana, habla perfecto español. Perfecto. Se siente no profundamente tiene ni acento hispano. gringo, o sea, no, perfecto. A ustedes, él habla como cubano. Él habla como cubano. Él habla como cubano. Sí, acento cubano, con la L. Sí, claro. Habla con la L, ¿no es cierto? Y se come las R's y todo el cuento. Entonces, él se siente profundamente conectado con Latinoamérica. Con Cuba en particular, pero también con todo lo que la revolución cubana le ha significado a Latinoamérica. Por eso la declaración de Donald Trump a la pasada, esa pregunta que le hiciste, David, es un gran triunfo para Marco Rubio. Cuando le dice a la prensa, ya verás, porque estaría dispuesto claramente, y lo dejó en evidencia, a bombardear. No, y hay una cosa interesante. Al principio, cuando Marco Rubio fue nombrado jefe de Estado, aquí, secretario de Estado, aquí nos decían muchas veces en la Casa Blanca que Marco Rubio tiene los días contados, no va a tolerar esto. ¿Os acordáis de aquella explosiva reunión en el despacho Oval con Zelensky? Sí, Marco claro. Rubio estaba ahí que parecía que se lo iba a tragar el sofá, que estaba como callado. Y aquí había apuestas de que duraba 3 días, de que se iba, de que ya no podía más.
no teníamos ni idea. Es alguien muy sagaz, No, que lleva que mucho... Yo me tiene impactado conozco a este Marco audio. Rubio, sí, conozco a Marco Rubio desde que era speaker, presidente de la Cámara de Florida. En 2008 le entrevisté por ¿Ya? primera vez. Y es alguien que ha tenido un aguante y una trayectoria muy larga, que se enfrentó a Trump. Que se enfrentó, Sí. que dijo que si Trump ganaba sería el final del partido. Y ha sabido reinventarse, y ha sabido... Es que tenemos a la persona con más poder en la administración de Estados Unidos desde los años 70, es hispanohablante, conocedor de América Latina y un convencido de la necesidad de que cabe lo que él mismo bautizó como la troika de la tiranía, que son sus términos. Cuba, Venezuela y Nicaragua, que para él los tres van juntos, ¿no? David, quédate ahí. 10 de la mañana con 17 minutos. Saludamos a todos quienes se vienen incorporando a nuestro matinal Tu Día. Estamos hablando de Venezuela y Estados Unidos. Escalada de tensiones. El pasado viernes la posibilidad cierta de que Donald Trump bombardee al menos 4 objetivos del narcotráfico en territorio venezolano. Lo que estamos pendientes es la respuesta de Venezuela. Dialogar, le pide Nicolás Maduro durante el fin de semana en Venezuela. Las milicias civiles, con personas de la tercera edad, con funcionarios de gobierno, se desplegaron en distintos lugares del país. No tenemos imágenes ni certezas de que sean 8.4 millones de milicianos, como dice Nicolás Maduro. Pero sí sabemos que al menos los más fieles al régimen se están poniendo uniforme de combate. Estamos en Caracas con Mari Trini, estamos en la Casa Blanca con David Alandete. ¿Por qué? Porque podría ser cosa de minutos, de horas, de días, que Donald Trump, que ayer le dijo a David Alandete, ya verás, cuando le preguntó si va a bombardear a Venezuela, tome una posible decisión sobre este tema. Mientras tanto, en Venezuela, la vida, comillas, normal, mucho comentario por WhatsApp, pero públicamente los venezolanos poco se atreven a Ahora hablar. tengo una pregunta. Pregunta. Buen resumen hiciste, José María. Si vimos, sobre todo la semana pasada, hasta el viernes, una escalada en respuesta, armamento, el sobrevuelo del F-16 por parte de Venezuela, además el envío de 10 aviones F-35. ¿Qué tipo de escalada deberíamos ver ya para esta semana? ¿Más armamento? ¿Más buques? Ya, o sea, ya encuentro que está todo. O sea, ahora quedaría en escalada en declaraciones. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque Donald Trump, cuando dice y le preguntan si es que hay una instrucción a los Marines quienes están desplegados en estos buques, si es que llegan a ver nuevamente un F-16, y dice que ellos hagan lo que estimen conveniente, básicamente diciendo, oye, si tienen que bombardear y derribar un avión, que lo hagan. O sea, les dio rienda suelta. Tal cual. Totalmente. Entonces, si es que Venezuela llega así, como pulga en la oreja, si viene a la chilena y empieza ahí a molestar, en algún minuto, así, Estados Unidos va a ser así. Es que ya después de esa amenaza, Pri, es imposible que no derriben el avión. Yo dudo O sea, seriamente que Venezuela se atreva a sobrevolar. y O si sea, si alguien- se atreven No, es porque le están es una No, declaración no va- de guerra. ya, pero no va a ser un sobrevuelo con avión. Pero ¿qué más podría hacer Venezuela escalando en esto? Que yo creo que a Venezuela le queda poco por escalar. Ellos ya escalaron una tremenda realidad, que es el daño inmenso que le han hecho a su propio pueblo y un continente completo, ¿ya? Estados Unidos le queda poco discurso público que dar. Lo próximo serían acciones. No sé si David está de acuerdo conmigo, pero yo creo que la escalada de la retórica ha terminado. A Claro. eso voy. Y estamos en el mismo punto con Irán. Hubo un momento en que la escalada de la retórica Ya no da más. concluyó, pasaron algunos días Sí, y el siguiente mensaje que tuvimos fue el bombardeo. claro. Y yo creo que ayer, con la respuesta que Trump le da a David, se acaba la escalada de la retórica. Ya quedan todas las opciones abiertas y sobre la mesa. O sea, está claro que Estados Unidos puede, y que el presidente está evaluando seriamente, porque recordemos que parte de esta historia es que David quiso entregar una respuesta amplia de lo que le había dicho el presidente, y lo llaman del gobierno de Estados Unidos para decirle no, la respuesta fue más duro, corrígela, no para mitigar la No, respuesta. no para decirle, sino que oye, para mira, el endurecerla. presidente como que se le fue de No, taro, no. no es la idea. No, Claro. al revés, fue para decirle. fue para Habitualmente endurecerla. llaman para eso. Entonces, ¿qué más duro podría decir Donald Trump? Yo creo que se acabó la escalada Claro. retórica. Claro. Lo único que le queda, si es que quieren seguir escalando, porque la otra es que esto no quede en nada,
y volvamos a hablar de taco. Es que sabes que no puede no quedar en nada. ¿Y sabes por qué no puede no quedar en nada? Y además va a tener que mostrar pruebas contundentes, porque además Nicolás Maduro lo reta. Y le dice, reta de reto, o sea, porque lo desafía. Eso. Porque dice, en Irak no había armas destructivas o de destrucción masiva. Entonces, ahora, en el símil de Venezuela, en Venezuela no hay droga, no tenemos droga. Va a tener que entregar pruebas. Es que Venezuela se escuda en un informe de la ONU que dice que solamente el 8% de las drogas que transitan por el Caribe tienen origen venezolano. Y ahí está la trampa. Es que la droga que está saliendo de Venezuela no tiene origen venezolano. Tiene origen colombiano. Estados Unidos funciona como Venezuela funciona como centro de distribución. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Es, mire, señor Trump, a usted, Marco Rubio, le inventó una historia que es mentira. Y usted va a cometer el mismo error que cometió George Bush, que nunca pudo demostrar que Irak efectivamente tenía armas de destrucción masiva cuando se decía invadir Irak. Sí. Bueno, escuchemos qué dijo Maduro, porque yo no sé, ármese usted la idea en casa, lo veo bastante más nervioso en sus últimas palabras. Mira. Hoy más legítimos que nunca, más poderosos que nunca. Por eso yo le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo, desde Caracas la Bella, desde la Venezuela la Pacífica, el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error. Pretender, yo a él lo respeto, diferencia hemos tenido y tenemos. Hoy más legítimos que nunca, más poderosos que nunca. Por eso yo le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo, desde Caracas la Bella, desde la Venezuela la Pacífica, el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error. Otra Pretender vez es un error. Montar un expediente falso, absolutamente falso, se ve muy con el tema del nervioso. narcotráfico. Un expediente falso. Para agredir a todo un Con el país. tema del narcotráfico. Ese es el Para desafío. calificar a la institucionalidad de un país es tratar de cubrir con un expediente sucio tipo Hollywood que divide entre malos y buenos, y los malos siempre somos los latinos y los buenos siempre son los gringos, pretender un plan de cambio de régimen. No, en El Hollywood gobierno de los Estados los Unidos malos somos los Norteamérica canosos, ¿se han fijado? debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros Y países. si es narcotraficante, por supuesto que es hispanoamericano y canoso. No, pero además, el desparpajo con el que este tipo se aboga la autoridad sobre Latinoamérica. Claro. O sea, avísenle a Maduro que en Chile nadie lo quiere. O Está sea, solo. Que en Chile no representa. Sí, bueno, representa un par que están por ahí, le siguen prestando ropa en algunos partidos políticos, pero el 99% de los chilenos no se siente en nada representado. Es más, yo me atrevería a decir que hay una parte de los chilenos que están de acuerdo con que caiga su régimen. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se aboga esto de la latinoamericanidad, ¿no es cierto? Y el sueño bolivariano. Aquí el que traicionó a sus propios compatriotas, y no me voy a cansar de decirlo, lo voy a decir cada vez que pueda. Sé que yo El que ha sumido en la miseria a su propio país, el que ha condenado a un exilio forzado a 8 millones de venezolanos, es él. ¿Ustedes alguna vez han leído la biografía de Simón Bolívar? Hay varias biografías muy buenas. Léanla. Léanla. Yo pensé que de repente iba a dar la clase magistral. Léanla. Oye, pero... Ya, no voy a hablar de Bolívar porque no se habla de las personas que ya partieron. ¡Llegaste! No, Claudio Valdivia, ¿cómo le va? Buenos días. Hoy tenemos tantos elementos nuevos, Claudio. Sí. A ver, yo vi el F5 que hizo José María. Yo quedé pegado en el acierto de David con el ya verás. Muy bueno. Es muy bueno. Y yo creo que a partir de eso
me llama y me sigue llamando la atención porque la narrativa y el relato importa mucho. Mucho. Los gestos, las palabras que utiliza, Sí. me llama poderosamente la atención que un mandatario, presidente, Y dictador, ahora vestido etcétera, así, vestido de militar. se sienta aludido y se sienta amenazado, y no solamente eso, sino que lo diga en un discurso. En el fondo, que prepare a la nación respecto de una nación extranjera que está preparándose para atacarlo. Para derrocar su régimen. Para derrocar su régimen. Pocas veces uno ve que alguien se siente tan aludido a esa amenaza potencial. ¿Sabes qué? Otra cosa, cuando él dice cambio de régimen, es cuático, porque la semántica juega. Asume. Sí. Sí, ¿Cachai? No, sí. él no habla de cambio de gobierno, cambio sí, de... cambio de no, líderes. habla de régimen. Eso Sí, Eso es. Él verdad. mismo se autodenuncia cuando Sí. usa la palabra régimen. sí. Ahí se echa el agua solo. Es que Increíble. es demasiado poderoso porque uno tiene que considerar que esos 2 minutos, 3 minutos, él los ensayó. Y por lo tanto, cada palabra que él pronunció Sí. no es casual. Pero fíjate en eso, porque cuando él dice cambio de régimen, aquí estamos hablando de un régimen dictatorial. No es un cambio de gobierno, cambio de líderes, no. Claro. O sea, se echa el agua solo. Se echa el agua solo porque régimen, ¿qué significa régimen? Es una no solamente ponerse a dieta, que me haría harta falta, sino que régimen es un, ¿cómo podemos definirlo? Como Un gobierno de facto. bajo un sistema, bajo Sistema una... de gobierno. Claro, Sí, es una como un forma sistema de de gobernar. gobierno. Puede ser bajo el régimen democrático. Pero no es una palabra bonita cuando la usáis en Régimen, política, claro. ¿cachai? No. O sea, es una palabra No. O sea, en vez horrible. de nuestra democracia. Él debería haber dicho nuestra O sea, democracia. ¿tú podrías decir estamos en el régimen de Gabriel Boric? No, suena muy mal. No, porque No, eso claro ya que Estamos en suena el dictatorial. gobierno del Sí. presidente Boric, ¿cachai? Pero un régimen ya tiene una connotación Negativa, peyorativa sí, respecto del evidente. gobierno. Evidente. O sea- Ahora, fíjense que, y antes de que vayamos a Caracas, le quiero preguntar a David, muy cortito, David, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que Maduro tenga un interlocutor en la Casa Blanca que no sea Marco Rubio? Sí, desde luego. Tiene a Rick Grenell, este amigo de Melania Trump, que ahora lo tienen dirigiendo la ópera aquí de Washington, es decir, lo han esquinado del todo, pero es alguien que por su cercanía con la primera dama y porque es amigo personal de ella, es alguien que sigue viniendo por aquí, se le ve y que me consta que presionó a Trump. Es que él fue y se vio con el dictador, estuvo en Caracas y se vio Claro. con él y con Jorge Está en la Rodríguez. foto. Entonces, sí, tiene un interlocutor y por eso, cuando Maduro critica, no critica a Trump, critica a Marco Rubio. Oye, Esa pongámonos es la clave. peladores, David. ¿Qué tan amigo de Melania? Sí. Eso como No, suena, pero claro. parece ser, es muy amigo, es muy amigo de ella. Son amigos, pues, de, no sé, de personales, ¿no? Tienen una relación de amistad de hace muchos años. Pero también fue alguien que fue embajador en Alemania en la primera administración Trump y director de inteligencia nacional en funciones. Ah, Alguien muy claro. controvertido. Lo que muy pasa es que uno controvertido. podría Ah, que pensar que... me puse creativo. Sí, lo que yo te entiendo no porque esos uno, amigos, no esos uno amigos. podría decir es amigo del matrimonio Trump, es amigo de ambos. Pero no, pues Pero amigo él de es Melania. amigo de po. Melania. Entonces, será uno perfectamente puede pensar que a lo mejor hay un tipo de amistad con ventaja que le llaman. Ah, No, lo dudo. No, pero Amigobios. es muy controversial, pero claro, o sea, si Maduro quisiera tener un interlocutor, podría intentar. Ahora, claramente en esta pasada Trump pondera mucho más cualquier cosa que le diga Marco Rubio que lo que le pueda decir Richard Grenell. Totalmente. Eh, Es que tú sabes lo que significaría. Mira, plantéate lo siguiente. Yo, presidente de Estados Unidos, y logro sacar a la narcodictadura venezolana del poder. Y como consecuencia, incluso podría generar un cambio en Cuba. ¿Tú cachai el éxito que eso significa o no? Es histórico. Entonces, esa medallita, si hay alguien que le gusta colgarse medallas, ustedes saben ya quién es el caballero aquí. Esa medallita se va a ir con él para siempre. Entonces, hay que entender que los políticos son ambiciosos. Hay políticos que son ambiciosos en busca de la trascendencia. No solamente del resultado puntual, sino que la trascendencia. Ser recordado por algo.
así como Franklin Delano Roosevelt, el arquitecto de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como, no sé, otros presidentes que tienen trascendencia por algo. Yo creo que Donald Trump está buscando esa trascendencia. Y eso sería un poroto, pero espectacular. ¿O no? David, ¿qué opinas tú? Está, desde luego, a ver, Donald Trump se presenta a sí mismo como candidato al Nobel. Claro. Pero es que tú entras el otro día en la hace reunión campaña. maratoniana que hubo del Consejo de Ministros aquí, que duró 3 horas y cuarto, y por cierto, los amigos que hacen audio, imagínate 3 horas y cuarto con la pértiga extendida grabando a Donald Trump, y todos, casi todos, sobre todo Witkoff, que es el enviado especial que tiene Trump para casi todo, ¿no? Le dijo: usted es que debe ganar el Nobel. Pero es que él mismo lo dice, yo he solventado 7 conflictos y nadie se merece más el Nobel que yo. Él busca eso. Para Donald Trump, el ataque a Irán fue un éxito desmedido, ¿no? En su propia narrativa. Y eso es algo que nadie se había atrevido a hacer. Y ahora él busca, si consigue, sin un plan de ataque, forzar un derrumbe interno del régimen de Venezuela, sin tener que poner tropas sobre el terreno, como se llama así, bueno, sería un éxito gigantesco para él. Porque además, decíais algo antes, lo decía José María, muy llamativo. Los apoyos que tiene Maduro en el mundo, ¿no? A ver, en España yo os puedo decir que el actual gobierno y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son, si no aliados, simpatizantes de Maduro, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos eso no existe. No existe. Todos, izquierda, derecha, demócratas, republicanos, todos consideran que las elecciones fueron un fraude y que hay un consenso de que este señor es un dictador que no representa a la mayoría del pueblo venezolano. Y lo dice la ONU en varios informes sobre derechos humanos. Y ¿cómo se llama? Hoy día Maduro está súper solo. Está muy solo. Muy solo. O sea, ya no... Irán mira, alicaído, China Petro- preocupado de la guerra comercial, Rusia con el frente abierto en Ucrania, ya lo mismo, ya está. India no se va a meter, Brasil está con su propia disputa con Estados Brasil Unidos está por los calladito. ¿Han aranceles. escuchado a Lula? Sí, lo vi ayer. ¿Qué dijo? Ayer le mandó una pachotada a Trump, en el fondo. Bueno, pero está que no preocupado viniera los a interferir. aranceles que le van a poner Pero a él. está preocupado de ese frente, a eso es lo que voy. No está preocupado de lo que ya pasa con tiene. Venezuela. Sí, sí. Y si Claro. me permites, hay una cosa bastante llamativa, que tú conoces muy bien la realidad de Washington, José María, que es el silencio de la OEA. Porque con Luis Almagro, con el uruguayo Luis Almagro, la OEA ya hubiera tenido 3 consejos permanentes, Claro. y hubiera 4 resoluciones de condena. Actualmente, después del cambio en la Secretaría General de la OEA, el silencio es muy llamativo. Es muy llamativo. David, ¿sabes dónde está Ramdín? El secretario general de la OEA. Aquí, en Santiago de Chile. Llegó antes ok. de ayer. Está en una cuestión del CERVEL, está organizando la cumbre interamericana de servicios electorales. Y anda acá, Ramdín. Pero además que... Mira, convengamos- Ramdín es el primer secretario general de la OEA de un país del CARICOM, de Surinam. Claro. El día que ganó lo entrevistamos, fue incapaz de decir que Venezuela era una dictadura, borró Pero todo lo además que había hecho la OEA para atrás. José María, uno tiene que hablar la verdad sobre los organismos internacionales.